Bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos los misterios del espectáculo y las relaciones que nos fascinan. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento, un rumor que se ha convertido en un huracán de especulaciones y ahora, parece, una hermosa realidad. Prepárense porque vamos a hablar de un reencuentro que muchos daban por imposible, un amor que se creía perdido en el laberinto del tiempo y las circunstancias. Sí, ya lo están imaginando, estamos hablando de la posible reconciliación entre dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas y en nuestros corazones, Khan y Demet. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca cada paso de esta pareja, desde el inicio de su romance hasta las razones, aún no del todo claras, de su separación. Ha sido un torbellino de emociones, de esperanza y de cierta melancolía al verlos separados. Pero hoy, la brisa parece haber cambiado de rumbo, trayendo consigo el dulce aroma de una segunda oportunidad. Y no es solo un susurro en los pasillos de Hollywood, hay indicios muy fuertes, y hoy vamos a revelarles los secretos mejor guardados. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de asterisco suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras revelaciones, y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. No se arrepentirán. Ahora adentrémonos en este fascinante misterio. ¿Cómo es posible que Khan y Demet hayan vuelto a encontrar el camino el uno hacia el otro? Los detalles, mis amigos, son tan jugosos como intrigantes. Durante meses, las redes sociales han sido un campo de batalla de teorías. Algunos decían que el tiempo lo cura todo, otros que las promesas rotas dejan cicatrices imborrables. Y yo, como siempre, he estado con la lupa puesta en cada detalle, analizando cada interacción, cada comentario, cada fotografía que pudiera dar una pista. Y las pistas, créanme, se han ido acumulando, formando un mosaico cada vez más nítido. Empecemos por el principio. Sabemos que Khan y Demet compartieron una conexión increíble en el set de esa serie que nos robó el aliento, ¿verdad? La química entre ellos era palpable, trascendía la pantalla y conquistaba a cada uno de nosotros. Dejó de ser ficción para convertirse en una historia de amor real, llena de pasión, momentos tiernos y sí, también de desafíos. Su relación pública siempre estuvo bajo el escrutinio de los medios y de nosotros, sus fans. Y a veces esa presión, esa constante exposición, puede ser un peso demasiado grande para cualquier pareja, por muy fuerte que sea su amor. Cuando anunciaron su separación, el mundo del espectáculo se paralizó. Las razones oficiales fueron vagas, algo sobre diferencias irreconciliables y la necesidad de crecer por separado. Palabras bonitas, pero que dejaron un vacío de incertidumbre. ¿Había sido un error? ¿Habían cedido a las presiones externas? ¿O simplemente sus caminos se habían bifurcado de forma irreversible? Fueron preguntas que nos atormentaron durante mucho tiempo. La noticia de su ruptura fue un golpe para muchos, un final que parecía sellado para siempre. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de incredulidad y tristeza. Parecía que un capítulo hermoso se había cerrado de forma abrupta, dejándonos con la nostalgia de lo que pudo haber sido y de lo que fue. Pero aquí viene lo interesante. En los últimos meses, hemos notado un patrón de comportamiento que ha encendido todas las alarmas. Pequeños gestos, coincidencias sospechosas, apariciones casi sincronizadas en los mismos lugares. ¿Casualidad? Quizás. ¿O la mano del destino, o de sus corazones, jugando una vez más? El ojo avizor de sus seguidores ha sido fundamental en esta investigación, actuando como detectives incansables, recopilando cada fragmento de información. Por ejemplo, ¿recuerdan esa serie de fotografías que circularon hace unas semanas de Khan en una ciudad europea, justo cuando Demet también se encontraba en esa misma región, supuestamente por motivos de trabajo? Al principio muchos lo descartaron como una coincidencia. Pero luego aparecieron rumores, comentarios de personas que decían haberlos visto juntos, discretamente, en un café, en un paseo nocturno. Claro, nada confirmado, pero la semilla de la duda, o de la esperanza, ya estaba plantada. La propia ubicación geográfica, a menudo un escenario tan romántico como una ciudad europea, alimentaba aún más las fantasías de un posible reencuentro. Los fans, con su aguda capacidad de observación, empezaron a hilvanar estas coincidencias, buscando un patrón oculto tras la aparente casualidad. Y no solo eso. Hemos visto a ambos actores compartir publicaciones en sus redes sociales que, analizadas con lupa, podrían tener mensajes ocultos.
fotos con paisajes similares, referencias a libros o películas que antes compartían, incluso alguna canción que ambos han compartido recientemente en sus historias. A veces, la comunicación no es solo de palabras, ¿verdad? Es de miradas, de silencios compartidos, de referencias sutiles que solo ellos dos, o los más observadores como nosotros, pueden entender. Es el arte de la comunicación no verbal, amplificado por la distancia y la separación, pero que sin embargo, deja rastros para los más atentos. Hemos visto cómo Demet compartía una historia con una melodía que Khan solía publicar en sus épocas más felices, o cómo Khan subía una fotografía de un libro que ella había recomendado en el pasado. Gestos sutiles, pero cargados de significado para aquellos que han seguido su historia desde el principio. Además, se han rumoreado encuentros privados. Reuniones secretas, lejos de los flashes y de los oídos indiscretos. Amigos en común que podrían haber jugado un papel crucial en acercarlos de nuevo. Se habla de una madurez adquirida, de un tiempo de reflexión que les ha permitido ver las cosas desde otra perspectiva, valorar lo que tuvieron y entender que las diferencias, si se abordan con amor y comprensión, pueden ser superadas. Estos amigos en común, que los han visto crecer y evolucionar por separado, podrían haber actuado como puentes, facilitando el diálogo y la reconciliación. La discreción es clave en estos casos, permitiendo que su conexión se reconstruya sin la presión externa que antes pudo haberles afectado. Y el factor clave, mis amigos, es la evidente evolución de ambos. Hemos visto a Khan y Demet en sus proyectos individuales, y ambos han demostrado una gran profesionalidad y un crecimiento artístico innegable. Han brillado en sus carreras por separado, demostrando su talento y su fuerza individual. Pero a veces, incluso cuando estamos brillando por separado, el corazón nos recuerda la luz que encontramos en compañía. Tal vez, después de haber explorado sus propios caminos, se dieron cuenta de que la química, la conexión y el amor que compartieron era algo único, algo que vale la pena luchar por recuperar. La experiencia individual les ha dado perspectiva, les ha permitido afianzar su propia identidad, y quizás, con esa nueva seguridad, se sienten más preparados para enfrentar los desafíos de una relación a dos. La clave de este posible regreso, según las fuentes más cercanas y las especulaciones más fundadas, parece residir en la comunicación y en la reconciliación de las heridas del pasado. No se trata de borrar lo que sucedió, sino de aprender de ello. De entender que el amor, como cualquier relación humana, requiere esfuerzo, paciencia y sobre todo, voluntad de ambas partes para hacer que funcione. La separación pudo haber sido un periodo de aprendizaje, un tiempo para sanar y reflexionar sobre los errores cometidos, tanto individuales como de pareja. Y ahora, con esa lección aprendida, están dispuestos a intentarlo de nuevo. Se dice que han tenido largas conversaciones, que han puesto sobre la mesa sus miedos, sus frustraciones y sus deseos. Y en esas conversaciones ha resurgido la chispa, esa conexión profunda que los unió desde el principio. La admiración mutua, el respeto por sus carreras y la atracción innegable parecen haber sido suficientes para iniciar este nuevo capítulo. Imaginen esas conversaciones, llenas de honestidad, vulnerabilidad y sobre todo, de la voluntad de reconstruir un futuro juntos. No es fácil abrir viejas heridas, pero cuando el amor es lo suficientemente fuerte, el coraje para hacerlo surge. Piensen en ello, ¿no es hermoso saber que a veces, a pesar de los tropiezos, las segundas oportunidades son posibles? Que el amor verdadero, ese que se construye sobre bases sólidas, puede superar obstáculos insalvables? Para mí, es una lección de vida, un recordatorio de que en las relaciones humanas, la empatía y la voluntad de perdonar son herramientas poderosas. Estas historias nos inspiran a creer en la resiliencia del amor y en la capacidad de las personas para aprender y crecer. Hemos visto en las últimas semanas, a través de los ojos de la prensa y de algunos paparazzi discretos, imágenes de ambos compartiendo momentos que parecen mucho más que una simple amistad. Reuniones que se extienden hasta altas horas de la noche, gestos de complicidad, sonrisas que no mienten. Y aunque aún no hay una confirmación oficial, la intuición y la evidencia apuntan firmemente en una dirección. Los avistamientos, aunque velados, son cada vez más frecuentes y significativos. Ya no son solo coincidencias, sino que parecen ser encuentros premeditados, llenos de esa familiaridad y complicidad que solo dos personas que se han amado de verdad pueden compartir.
Este secreto revelado no es solo una noticia para el espectáculo, es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de luchar por lo que amamos y de dar segundas oportunidades cuando sentimos que la conexión aún está viva. Cani y Demet, dos personas talentosas, carismáticas y ahora, aparentemente dispuestas a encontrarse, nos demuestran que el amor tiene esa fuerza misteriosa de resurgir de las cenizas. Son un ejemplo de que incluso las rupturas pueden ser un preludio a un nuevo comienzo, más fuerte y más sabio. La especulación sobre su reencuentro ha sido un hilo conductor en el mundo del entretenimiento durante meses, alimentada por pistas sutiles y avivada por la esperanza de sus seguidores. Y hoy, siento que estamos en un punto crucial, donde las piezas del rompecabezas encajan de manera asombrosa. Las sutiles interacciones en redes sociales, las coincidencias en sus ubicaciones geográficas, los rumores de encuentros privados, todo apunta a una reconciliación que va más allá de una simple amistad. Es la convergencia de múltiples indicios, cada uno por sí solo podría ser una casualidad, pero juntos forman una narrativa poderosa y convincente. Este regreso, si se confirma, será un testimonio del poder de la conexión genuina y de la capacidad humana para perdonar y crecer. Es una historia que resuena con muchos de nosotros, que hemos experimentado en nuestras propias vidas la complejidad y la belleza del amor. La posibilidad de que Cani y Demet hayan encontrado de nuevo el camino el uno hacia el otro es un rayo de esperanza en un mundo a menudo cínico, un recordatorio de que a veces el amor tiene la última palabra. Nos recuerdan que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, pero que cuando es real, puede superar incluso las adversidades más difíciles. Así que, mis queridos amigos, hemos desentrañado las pistas, hemos analizado los indicios y hemos llegado a una conclusión fascinante: el amor entre Cani y Demet parece haber regresado, trayendo consigo una nueva promesa, una nueva oportunidad. Es una historia que nos llena de esperanza y nos recuerda la fuerza inquebrantable del corazón. La emoción es palpable y la anticipación por lo que vendrá es inmensa. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan de este posible reencuentro? ¿Creen que es una segunda oportunidad merecida? ¿Qué significaría para ustedes verlos juntos de nuevo en pantalla y en sus vidas? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus esperanzas aquí abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Sus perspectivas enriquecen nuestra comunidad y me ayudan a seguir buscando las historias que más les importan. Y si este vídeo les ha gustado, si la información les ha parecido interesante y si, como yo, están emocionados con esta noticia, por favor, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Cani y Demet, para que todos se enteren de esta increíble noticia. El boca a boca es la mejor manera de hacer crecer nuestra comunidad y de que estas historias lleguen a más oídos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún misterio que desvelemos. No se queden fuera de la próxima revelación. Gracias por acompañarme hoy, por ser parte de esta comunidad increíble. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más emociones. Hasta la próxima.